Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Anhelamos verdaderamente que estas meditaciones en el libro de los Salmos te estén trayendo un poco de fe, un poco de esperanza, principios prácticos para vivirlos en medio de las complicaciones de la vida. Agradecemos a Dios por tu vida. Muchas gracias por permitirnos este privilegio de estar contigo, acompañándote en tu lectura bíblica. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en el Salmo número 58, un precioso salmo que dentro de la literatura cristiana se le conoce también como parte de estos salmos que se les conoce como salmos imprecatorios. ¿De qué trata la palabra imprecatorio? Bueno, son salmos que de alguna manera contienen algún tipo de oración en contra de los enemigos del pueblo de Dios, en contra de los enemigos del salmista. En estos salmos imprecatorios vamos a observar que se pueden ver estas emociones complicadas que muchas veces nosotros queremos callar. Son emociones intensas, muchas veces llenas de ira, muchas veces llenas de sentimientos de injusticia, tratando y buscando de alguna manera que Dios haga y castigue, ¿verdad?, la maldad en el mundo. Este tipo de salmos precisamente nos expresan esto. Y por ejemplo, este salmo, en los versículos que usted lee, por ejemplo, a partir del versículo número 6, por ejemplo, dice: Dios mío, rómpele los dientes, Señor, rómpeles los colmillos a esos leones, que desaparezcan, versículo 7, que desaparezcan como el agua que se escurre, que se sequen como la hierba del campo, que se deshagan como el caracol en su baba, como el niño abortado que nunca vio la luz. ¿Sabe? Este tipo de expresiones muchas veces nos incomodan un poco porque uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que alguien que está cerca de Dios pueda todavía tener este tipo de sentimientos, ¿verdad?, encontrados en el corazón? Pero quiero decirte algo, nosotros somos seres humanos, tenemos emociones, nos frustramos y muchas veces nosotros batallamos con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, traer precisamente ese tipo de situaciones de rodillas delante del Señor para entonces conversar con Él, con Dios, y decirle exactamente cómo nos sentimos, compartir con Él nuestras emociones, esas emociones que muchas veces nosotros queremos ocultar. Y sabes que muchas veces cuando las sacamos afuera, fuera de las rodillas delante de nuestro Dios, pues entonces atacamos a otras personas y podemos lastimar a los que más amamos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir con Dios, vamos a hablar con Él e incluso podemos abrir nuestro corazón y decirle cómo realmente nos estamos sintiendo. Bueno, le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: vale la pena, vale la pena. ¿Por qué? Porque en el versículo número 11, después de que el salmista comparte toda su frustración, después de que el salmista habla con Dios y le dice sus emociones tal como él se siente, termina al final aliviado en su alma diciendo algo muy precioso. Te lo voy a leer, el versículo número 11 en la versión Dios habla hoy. Dice así: y entonces se dirá, vale la pena ser fiel. Hay un Dios que juzga al mundo. En medio de las frustraciones, el salmista termina diciendo: Señor, vale la pena serte fiel. Y querido hermano y querida hermana, quiero decirte algo. Vale la pena seguir adelante, vale la pena creerle a Dios, vale la pena continuar siendo un buen cristiano, amando al Señor, asistiendo a nuestra congregación, leyendo la palabra, manteniéndonos en oración. Vale la pena continuar adelante porque tenemos un Dios maravilloso que está ahí listo para juzgar al mundo. Hay por lo menos 3 enseñanzas muy sencillas que quiero compartir contigo en esta ocasión. Número 1, vale la pena ser fiel, número 1, porque hay un Dios que juzga al mundo. Claro, en medio de la injusticia, en medio de las situaciones que no comprendemos, en medio de las cosas que nosotros observamos en la televisión, lo que está sucediendo en el mundo, te digo algo, Dios todavía sigue en el control. Y recuerda algo, tenemos un Dios que Él es soberano y Él va a actuar en el momento correcto, a la hora correcta, y va a traer su justicia en el momento más oportuno cuando Él así lo decida. Sabes, a pesar de las injusticias que nosotros podamos estar observando, de alguna manera nunca se te olvide que Dios todavía sigue en el control del mundo. Así que anímate, sigue adelante a pesar de tus circunstancias. Número dos, vale la pena, número dos,
porque vivimos en un mundo caído, pero Dios está en el control. Claro, debemos reconocer que estamos en un mundo que está caído. Todavía no hemos llegado al cielo, querido hermano y querida hermana. Todavía tenemos un tramo que recorrer y en ese trayecto tenemos que recordar que Dios está en el control y que efectivamente estamos ante la realidad de un mundo necesitado de Dios. Por ejemplo, dice el versículo número 2, antes bien, en el corazón maquináis la maldad, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como la víbora sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que cantan, por más hábil que sea el encantador. Estos versículos nos hablan precisamente de la terrible maldad que estamos enfrentando. Aquí el salmista dice que estas personas están maquinando maldades en sus corazones. De alguna manera nos enseñan que hay perversión incluso desde el vientre materno. Desde el momento del nacimiento ya hay maldad en el corazón de las personas. Y dice algo muy curioso, dice, son venenosos como víboras y víboras sordas que no quieren oír. Y sabes, nosotros como cristianos predicamos la palabra del Señor y muchas veces nos frustramos porque cuando compartimos el evangelio con personas, muchas veces estas personas sencillamente se niegan a escuchar la voz de Dios y muchas veces nosotros nos podemos sentir muy frustrados debido a que no logramos ver esos cambios que esperamos ver en ellos. Sabes, vivimos en un mundo caído y necesitamos entender que estamos en una guerra espiritual y que usted como yo pertenecemos al reino de Dios, por lo tanto, tenemos que vivir vidas santas delante de nuestro Dios. Hay una tercera y última enseñanza que quiero compartir contigo. Vale la pena ser fiel. Al final, como conclusión, vale la pena ser fiel. Versículo número 9 y versículo número 10 y versículo número 11 dice así: el que es fiel se alegrará de verse vengado, empapará sus pies en la sangre del malvado. Entonces se dirá, vale la pena ser fiel. Hay un Dios que juzga al mundo. Sabes, el que es fiel tarde o temprano se va a llenar de gozo, se va a alegrar. El que es fiel va a recibir la bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a recompensar nuestras vidas. Dios recompensará a los que le buscan, dice la palabra del Señor allá en Hebreos capítulo número 11, versículo número 6. Así que no te llenes de tristeza, no te llenes de dolor, ni te quedes anclado en la frustración. Vamos a reconocer que si nosotros seguimos siendo fieles, tarde o temprano el Señor nos va a recompensar. Tarde o temprano vamos a disfrutar de la alegría de una vida cristiana y de comprender que todavía tenemos un Dios que está en el control y que en su momento va a actuar a nuestro favor. Bendigo tu vida, bendigo tus luchas, que en medio de las situaciones que estás pasando en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud personal, que el Señor te ampare, que el Señor te ayude y que tú puedas reconocer que realmente vale la pena ser cristiano, vale la pena continuar firmes en la palabra de nuestro Dios. Muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes este devocional. Les saluda el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Hasta pronto. Bendiciones.